En esta sesión abordaremos el tema análisis e interpretación de los datos. Se tiene por objetivo que el estudiante identifique la técnica a utilizar para procesar los datos obtenidos en el trabajo de campo. Los contenidos a tratar en el reencuentro son definición de análisis, tipos de análisis, interpretación de los datos, procesamiento y análisis de los datos. La investigación científica requiere necesariamente de una forma de trabajo que le permita llegar a conclusiones y se llama análisis. El método científico se vale del análisis, que no es otra cosa sino la descomposición y recomposición. A la descomposición se le llama análisis y a la recomposición se le denomina síntesis. El análisis es la operación intelectual que considera por separado las partes de un todo. La síntesis reúne las partes de un todo separado y las considera como unidad. Las ciencias estadísticas dividen el análisis de datos en las formas siguientes. Análisis exploratorio de datos, donde se descubre nuevas características en los datos. Análisis confirmatorio de datos, donde se prueba si las hipótesis siguientes son verdaderas o falsas. Y por último, el análisis cuantitativo de datos es usado en las ciencias sociales para sacar conclusiones de datos numéricos. La interpretación de los datos. La interpretación de los datos se realiza en dos etapas. La primera es la interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que las sustentan con fundamento en algún nivel de significación estadística. La segunda es establecer un significado más amplio de la investigación, es decir, determinar el grado de generalización de los resultados de la investigación. La herramienta utilizada para el análisis de datos es la estadística. Esta disciplina proporciona innumerables beneficios a la investigación científica y tecnológica. La estadística descriptiva se entiende como el conjunto de métodos para procesar información en términos cuantitativos, de tal forma que se les dé un significado. Por otro lado, la estadística inferencial estudia la confiabilidad de las inferencias de que los fenómenos observados son extensivos a la población de donde se obtuvo la muestra. Es decir, facilita el establecimiento. Procesamiento y análisis de datos. En esta etapa del procesamiento y análisis de los datos se determina cómo analizar los datos y qué herramientas de análisis estadístico son adecuados para este propósito. En el primer paso, dentro del análisis de datos, es la introducción de datos. Una vez que se han aplicado los instrumentos y se han recogido los datos, ha llegado el momento de la introducción de datos, que es el proceso de convertir la información a un formato electrónico, lo que puede hacer en un documento de Excel o software especializado para el procesamiento de datos estadísticos para la investigación. Luego de la tabulación de datos viene el procesamiento de los datos para emitir resultados. Una vez que los datos están ingresados en el software, estos son usados diversos estadígrafos que dependen de la hipótesis, objetivos y diseños de investigación. Se utilizan para poder emitir resultados, los que presentan a nivel numérico, en tablas o figuras y luego deben ser interpretados y trasladarlos a la realidad. Para presentar los resultados hay que tener en cuenta qué estadígrafos usar y qué tipos de gráficas y tablas es mejor utilizar para presentar los resultados. Para ello se ha de hacer uso de estadística descriptiva y estadística inferencial. Dependiendo de los objetivos de investigación, las tablas de frecuencia y gráficas se usan para la estadística descriptiva, mientras que para la estadística inferencial se usan estadígrafos como la T-de-Student, Chi-cuadrada, Pearson, Sperman, A. Novas, etc. En este PPT se muestran estadígrafos a utilizar dentro de las estadística inferencial, lo que, como ya se dijo anteriormente, se utilizan dependiendo del objetivo, diseño y tipo de hipótesis. Por ejemplo, si se requiere correlacionar datos, se utiliza Chi-cuadrada. Si se desean comparar y ver si existen diferencias significativas, se utiliza la T-de-Student. Como conclusiones, podemos decir que es importante definir las técnicas para el procesamiento de datos obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos para definir ello. Hay que tener en cuenta los objetivos de investigación,
qué es lo que se quiere en el estudio, el diseño de la investigación y sobre todo las hipótesis del estudio. Dependiendo de ellos hay que elegir qué elementos de la estadística descriptiva y qué estadígrafos dentro de la estadística inferencial utilizar para procesar los datos y emitir los resultados. Lo importante al emitir resultados es la interpretación que se hacen los mismos en la tesis.